Nos vamos a remontar, ¿verdad? Aleluya. Un poco, ¿verdad? En la historia, ¿verdad? En tiempo de antes, ¿verdad? Aleluya. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que en aquel entonces el pueblo de Israel estaba solo, ¿verdad? Porque dice la palabra, ¿verdad? Aleluya. Que en aquel entonces había una gran escasez. Dice la palabra, ¿verdad? Que no había visiones con frecuencia, ¿verdad? Que no había profecías con frecuencia, ¿verdad? Que no había, ¿verdad? Aleluya, revelaciones con frecuencia, ¿verdad? No es porque Dios, ¿verdad? Se había ausentado, sino porque el pueblo de Israel estaba en desobediencia. Aquí, como vemos, ¿verdad? La palabra de Dios dice, aleluya, en el primer versículo dice: el joven Samuel ministraba a Jehová, dice, en presencia ¿de quién? De Elí. Cuando dice el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, dice que el joven Samuel servía a Jehová en presencia de Elí. ¿Quién era Elí? Elí era un sacerdote, como un líder, como un representante, ¿verdad? Como un pastor, ¿verdad? Estaba enfrente, ¿verdad? Aleluya, de la obra, ¿verdad? ¿Quién era Samuel, ese jovencito? Samuel era hijo de Ana, de una mujer, dice, atribulada de espíritu, atribulada de alma, ¿verdad? Aquella mujer que no podía tener hijo, ¿verdad? Pero que un día, ¿verdad? Ella le oró, le pidió y le dijo: Señor, si tú me das un hijo, yo te lo voy a dar, dice, al servicio. Y Dios es fiel. Y Dios le concedió ese hijo, ¿verdad? A esa mujer, a Ana, ¿verdad? Así que, hermanos, aleluya, ¿verdad? Cuando nosotros le pidamos algo a nuestro Dios, pídelo creyendo, pídelo con fe, con fe. Porque si dudamos tantito, ¿verdad? Acuérdense qué le pasó a nuestro hermano Pedrito, ¿verdad? Dijo: maestro, si eres tú, dime que yo vaya hacia ti. Dijo el maestro: ven. Empezó Pedro, ¿verdad?, a caminar sobre las aguas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Pero ¿qué pasó con Pedro? Llegó la duda a su mente, ¿verdad? Dirían: bueno, como yo, un ser humano, estoy caminando, ¿verdad?, en las aguas, ¿verdad? Es algo increíble, ¿verdad? Pero para Dios no hay nada imposible. Dios todo lo puede hacer. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que Pedro se empezó a hundir, ¿verdad? Así que si nosotros pedimos algo, lo pidamos con fe, hermanos, que Dios lo va a hacer. Pero hay veces, ¿qué pasa con nosotros? A veces nosotros, los seres humanos, somos bien desesperados, ¿verdad? A veces nosotros queremos en el momento, ¿verdad? Pero Dios lo hace a la manera de Él. Porque Dios es perfecto. Porque Dios hace las cosas a la perfección. A veces nosotros, los seres humanos, nunca podemos entender, ¿verdad?, a Dios. Porque en tiempo de antes, ¿verdad?, cuando mi esposa estaba enferma, nosotros clamábamos y pedíamos. Y silencio. Como que llega el momento, ¿verdad?, que dice uno: Señor, ¿será que nos escuchas? No sé si le ha pasado a alguno de ustedes así, ¿verdad? O no. Como que, ¿verdad? Y el enemigo está presto ahí, va, para meter duda, ¿verdad? A veces nosotros decimos, en ese entonces, cuando mi esposa estaba enferma, ¿verdad? Aleluya. Nosotros pedíamos la sanidad. Porque ya ve que a veces el médico, lo que el médico no puede hacer, la ciencia no puede hacer, pero Dios sí lo puede hacer. Pero nada más debemos de creer, tener fe. Y nosotros estuvimos en ese tiempo pidiendo y pidiendo. Tal vez, ¿verdad?, como hasta los 3 años, ¿verdad? Como a los 5 años mi esposa recibió la sanidad. Pero hay veces Dios hace la sanidad en el momento. Cuando nosotros le pedimos algo, ¿verdad?, lo puede hacer en este momento, o lo puede hacer mañana, o lo puede hacer de aquí a dentro de 3 días. O hay veces que lo puede hacer de un tiempo más largo, ¿verdad?
pero solamente Dios sabe lo que hace. Entonces, hermanos, aleluya, o a veces el proceso, ¿verdad?, que nosotros pasamos es también, ¿verdad?, para que andemos derechito, ¿verdad? Porque de repente, ¿verdad?, hay veces como que no queremos obedecer, ¿verdad? Andamos medio como aquella víbora. Aleluya. Entonces dice la Biblia que Samuel era un jovencito, era hijo de una mujer, una tal Ana, ¿verdad? Aleluya. Pero la palabra de Dios dice, ¿verdad? Aleluya. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Dice, no había visión con frecuencia. Dios no se aleja de nosotros, hermanos. Nosotros somos a veces los que nos alejamos de Dios, ¿verdad? Porque hay veces cuando ya no hay temor de Dios en el pueblo o en la vida de nosotros, empezamos a veces a hacer obras malas. Y acuérdense, hermanos, aleluya, que Dios no puede habitar, ¿verdad?, donde hay tinieblas, donde hay inmundicia. Dios no puede habitar, ¿verdad?, donde no hay santidad. Tiene que haber santidad para que Dios habite en nuestro corazón, en nuestra vida, ¿verdad? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Dios es santo, ¿verdad? Y habita donde hay santidad. Y si no hay santidad, y si hay desobediencia, hay rebeldía, claro que Dios no va a habitar ahí. ¿Por qué? Porque Dios es luz. Dios, el Espíritu Santo, no va a habitar en las tinieblas, en un cuerpo, ¿verdad?, en una vida, ¿verdad?, que anda en tinieblas, ¿verdad? Pero aquí la palabra de Dios dice, ¿verdad? Aleluya, que en aquellos días, dice la palabra, se escaseaba. ¿Pero por qué escaseaba? Como hace un momento, ¿verdad?, digo, no es que Dios se haya ausentado, no, es que el pueblo de Israel andaba en desobediencia. Es como hoy en día, ¿verdad? Aleluya. Hay iglesias, ¿verdad?, lugares, ¿verdad? Aleluya, con un evangelio a su manera, pero ellos dicen que está bien, están bien así. Ok, ¿verdad? Nosotros respetamos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, ¿verdad?, es clara, ¿verdad? A veces nosotros decimos, no, hombre, estamos bien así, pero ¿para qué nos engañamos a nosotros mismos? Dios no va a ser burlado. El único que puede ser burlado e engañado somos nosotros mismos, ¿verdad? Porque la palabra está ahí escrita, ¿verdad? Aleluya. Dice la Biblia, ¿verdad?, que en aquellos días, ¿verdad? Aleluya, la palabra de Dios dice, la voz de Dios dice, escaseaba, ¿verdad? Y que el sacerdote era Elí. ¿Por qué creen, hermanos, aleluya, que Elí no estaba haciendo bien las cosas frente al pueblo? Porque tenía 2 hijos, dice en la Biblia. Y los hijos, ¿cómo eran los hijos de Elí? Dice la Biblia, eran unos ingratos, tal vez unos desobedientes, ¿verdad?, rebeldes, ¿verdad? Esos varones, dice la Biblia, que hacían lo malo delante de la presencia de Dios. Y recordemos, hermanos, aleluya, que cada uno de nosotros debemos de dar buenos testimonios, ¿verdad? ¿Por qué? Para que si queremos que este lugar se llene, o si nosotros queremos, ¿verdad?, avanzar, ¿verdad?, escalar, necesitamos que nuestras obras sean buenas. Vamos a comparar algo. Un sacerdote, un pastor, un predicador que está enfrente de una iglesia, ¿verdad?, es como un padre de familia. Debemos de dar, ¿verdad?, buenos ejemplos. Porque si nos damos cuenta, yo soy un padre, tengo 3 hijos, ¿verdad? Pero si yo le doy malos ejemplos, me porto mal. Un ejemplo, ¿no? Cuando andaba yo en el mundo, ¿verdad?, bebía, tomaba, fumaba. Y los hijos ven todo lo que uno hace, ¿verdad? Así es la gente con nosotros, ¿verdad? Aleluya. Si nosotros damos buenos testimonios, buenas obras, hacemos buenas obras,
nos van a mirar con buenos ojos, ¿verdad? Van a decir, no, en la iglesia Jesús es el camino, dice, ahí adoran de verdad a Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, resulta que este varón tenía, dice, 2 hijos. Y esos 2 hijos eran desobedientes. No hacían la voluntad de Dios, ¿verdad? Dice en el capítulo 2, versículo 22, dice: pero Elí, dice, era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, dice, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de la reunión. El 23 dice: y le dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo de este pueblo, dice, vuestros malos procederes. Hermanos, si en aquel entonces, ¿verdad? La palabra de Dios escaseaba, ¿verdad? Tal vez sería por los malos testimonios de los hijos de Elí, ¿verdad? Porque recordemos una cosa, ¿verdad? Que cuando los hijos ya están grandes, ¿verdad? A veces no obedecen ya. No obedecen. Por más que cuando estás pequeño tú lo instruyes en el camino, pero cuando llega a una edad avanzada, ¿verdad? Así quieren rebelar contra nosotros, ¿verdad? Entonces a lo mejor eso fue lo que le pasó, ¿verdad? A este sacerdote, ¿verdad? Elí. Dice la palabra, ¿verdad? Que en aquellos días, dice, escaseaba. En aquellos días, dice la palabra de Jehová. ¿Qué pasa, hermanos? Aleluya, cuando el pueblo no hay visión. ¿Qué pasa con el pueblo cuando no hay profecía? ¿Alguien me puede decir, dar una sugerencia? Cuando no hay revelaciones, está muerto. Está muerto espiritualmente. Cuando no hay profecías, aleluya, cualquiera de fuera puede venir a este lugar y hombre, sea mujer, se sube a este lugar. Mira, la Biblia dice que donde están 2 o 3 congregados, dice, en mi nombre, yo ahí estoy. Quiere decir que desde cuando empezamos la adoración, el Señor está en este lugar, ¿verdad? Está con nosotros, ¿verdad? Aleluya. Pero ¿qué pasa, hermanos? Aleluya, cuando no hay profecías, no hay visión. ¿O no creen ustedes que existe la profecía o el don de visiones? Sí existe, hermanos, aleluya. Aunque si nos topamos, ¿verdad? Con lo del otro tipo de sexta, ¿verdad? Vamos a hablar de los testigos, ¿verdad? Del séptimo día. Dicen, eso fue en el tiempo de antes, dijo, ya quedó atrás, ya no existe. No, hermano, está vigente, hermanos. Acuérdense en los libros de Corintios, ¿verdad? Donde dice que habla de los dones espirituales, ¿verdad? Aleluya. Y ¿qué pasa, verdad? Aleluya, cuando no hay visiones, cualquiera puede venir, ¿verdad? Y ¡fum! Vámonos hasta arriba. Pero ¿qué pasa cuando sí hay profecías? Cuando hay profecías, hermanos, aleluya, no cualquiera puede pasar hasta acá enfrente. Porque yo lo he vivido, yo tengo muchos años en el Evangelio. En aquel entonces, ¿verdad? Estuvimos en una iglesia donde había profecía, ¿verdad? Y Dios hablaba, ¿verdad? A cada persona, ¿verdad? Aleluya. Y conforme estaba, y todo lo decía a la perfección. Porque recuerden, hermanos, aleluya, ¿verdad que hay profetas falsos? Hay profetas, ¿verdad? Aleluya, que avientan por ahí, ¿verdad? Como dicen por ahí, una red, va a ver quién cae, ¿verdad? Muchos profetas dicen, el Señor me está hablando, el Señor dice que alguien viene enfermo. Hermanos, ¿quién no viene enfermo? Todos. Pero el profeta de verdad dice, a ver, tú, dice el Señor que estás así. Hermanos, hace un tiempo, ¿verdad? Nosotros tuvimos una campaña de 3 noches ahí por Huixla, ¿verdad? Lo que conocen en el estado de Chiapas. Y habían como 500 almas. El pueblo era grande, ¿no? En un campo de fútbol. De repente el hermano del evangelista estaba predicando ahí en el púlpito y dice, tú, mujer, dice que estás hasta por allá.
la mujer como andaba en pecado, andaba mal. ¿Qué pasa a veces cuando nosotros andamos medio desviados, verdad? No nos queremos sentar ahí enfrente, ¿verdad? Nos vamos mejor si no nos llega la luz, ¿verdad? Mejor hasta allá en lo oscurito, ¿verdad? Sí, porque dice, no, ¿qué tal si este es un varón de Dios y me va a decir mis cosas? Y le dice el hermano, tú mujer, dice que estás hasta por ahí atrás. Y le habló por su nombre. Pasa, le dice, Dios tiene un propósito para ti. Dice, tú hace como 8 años estás en controversia con tu misma hermana. Dice, el Espíritu Santo me está diciendo en este momento y quiero que pases y que pase tu hermana. Y allá pasa la hermana. Imagínense ya 500 personas en un campo de fútbol, ¿va? Pasa de rodilla y se pone a llorar. Y viene el hermano y le da el micrófono. Y dice el hermano, ¿es cierto lo que te estoy diciendo o no? Sí, dice, también aquí está mi hermana. Resulta que las dos eran medias cristianas también, pero no muy se hablaban, ¿no? Esos son los profetas de verdad, hermanos. Pero hay profetas que dicen, no, dice el Señor que me regales tu carro, o dice el Señor que me dé cierta cantidad de dinero. Hermanos, y a veces no es así. Ahí en el estado de Chiapas hay muchos cristianos. Ahí había un hermano, ¿verdad? Por educación, no voy a decir su nombre, ¿verdad? Pero este hermano, ¿verdad? Era un falso que a donde quiera que iba decía, yo veo, dice, un coche azul por ahí, placas así, así, así. Luego decía, hermanos, el Señor me ha hablado que iban con personas que aquellos señores tenían mucho ganado. Estamos hablando, ¿verdad? Los que tienen terreno, ¿verdad? Potrero, ¿verdad? Tienen animales, ¿verdad? Decía, dice el Señor que me des una becerra grande, una vaca. No, pues es que ya lo había visto de más antes, ¿ya? Pero llegó el día en que todas sus mentiras se descubrió. Acuérdense que dice la Biblia, ¿verdad? Que lo que se hace de día se sabe en la noche, y lo que se hace de noche se sabe en el día. Nosotros no podemos escondernos delante de la presencia de Dios. Hagamos lo bueno o hagamos lo malo, Dios siempre nos ve y va a salir a la luz lo que hagamos. Pero la Biblia dice, ¿verdad? Aleluya, que Dios llamó a Samuel y lo hizo profeta de verdad. Un profeta, ¿verdad? Aleluya, que cuando fue a ungir a David, ¿verdad? Porque Dios ya lo había provisto rey, ¿verdad? Cuando Saúl se rebeló, ¿verdad? Desobedeció a Dios. Aleluya, ¿verdad? Cuando dice la Biblia que Dios le habló a Samuel, ven, dice, a ungir, ve a Belén, dice, porque uno de los hijos de Isaí, dice, ya ha provisto rey. ¿Y quién era ese hombre? Ese jovencito era David. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice la Biblia, verdad? En el libro de Samuel dice, aleluya, que cuando este varón iba llegando a Belén, dice, decían los que lo miraban, vienes en son de paz. Tenían miedo. ¿Por qué tenían miedo? Porque lo que Samuel decía se cumplía. ¿Qué pasa cuando hay un profeta verdadero de Dios? Un profeta de aquellos que tienen 10, 15 días, 20 días de ayuno. Es temible, porque te puede decir las cosas frente a frente, como dice por ahí en nuestra cara, ¿verdad? Tal vez alguien que no ha visto, ¿verdad? Dirá, ese fulano, ¿verdad? O al hermano Héctor de la Cruz, un varón, ¿verdad? Muy usado por Dios. Pero aquel que ya experimentó, aquel que ya conoce, ay, hermanos, aleluya, ¿verdad? Cuando Dios habla, ¿verdad? Acuérdense, ¿verdad? Aleluya, que Dios es real, ¿verdad? Aleluya. Así dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que en aquel entonces dice, escaseaba, dice la palabra de Jehová, dice, ¿pero por qué escaseaba? Porque el pueblo de Israel estaba en desobediencia y porque Elí no estaba trabajando bien en la obra. Pero hermanos, aleluya, entonces Dios, dice, llamó a Samuel. ¿Quién era Samuel? Samuel era un jovencito, ¿verdad? Fue un jovencito que fue llevado, dice,
ahí a la iglesia, ¿verdad? Aleluya, al servicio de Dios. La palabra de Dios dice, ¿verdad? Aleluya, que Samuel dice vivía, ¿dónde? Pues ahí en la iglesia, ¿no? Ahí vivía, ahí dormía. Es como que si alguien de nosotros, ¿verdad? Aquí hubiera alguien aquí fijo. Nosotros a veces venimos un ratito, ¿verdad? Y ya estamos bien desesperados. Ya nos queremos ir, ¿verdad? Pero la Biblia dice que Samuel estaba ahí, va, creciendo, sirviendo a Jehová, ese delante de la presencia de Elí. O sea que Elí era como que lo andaba viendo, ¿verdad? Que Samuel hiciera las cosas bien, ¿verdad? Pero dice, aunque Samuel dice, ahí vivía, ahí dormía, pero dice, aún no había conocido la voz de Jehová. ¿Cuántas veces, hermanos, aleluya, pasa con nosotros, verdad? Que venimos a la iglesia también, pero no hemos escuchado la voz de Dios, ¿verdad? O díganme alguien, ¿quién ha escuchado la voz de nuestro Dios a través de un personaje o en las revelaciones? Para la gloria de Cristo, hermanos, yo sí lo he escuchado, no lo he escuchado frecuentemente, pero lo he escuchado de por ahí lejos, ¿verdad? Lo he escuchado. Cuando de repente va como que me quiero, está la palabra de Dios. Hace un tiempo, ¿verdad? Aleluya. Estuvimos congregando, ¿verdad? Ahí por donde vivimos, una iglesia para allá, creo que la conoce la hermana Rosita, ¿verdad? Ahí mismo en la Xochimilco, ahí, para allá tantito. Llegó un momento en que había tantos disgustos, tantos obstáculos. Le dije a mi esposa, ¿sabes qué, mujer? Ya no voy a ir a la iglesia. Porque eso de que voy a condenarme más, a que me lancen indirectas, a que esto y el otro, le digo, no, ya no. Y a veces uno siendo maduro en el evangelio, y a veces uno se quiere, ¿verdad? Retractarse, ¿verdad? O sea, regresarse para atrás, ¿verdad? Como dice la Biblia, ¿verdad? Que todo aquel que toma el arado, dice, no voltee para atrás. Pero cuando llega el momento, ¿verdad? Los obstáculos, ¿verdad? Porque también el enemigo trabaja, quiere uno a veces como que decirse, no, pues mejor como la mujer de Lot, ¿verdad? Llegó el momento, ¿verdad? Que le dije a mi mujer, ¿sabes qué? Y si no voy yo, tampoco vas a ir tú. Acuérdense que uno en la casa dice uno, el hombre manda. Y a veces ella es una de esas que me insiste, ¿verdad? Dice, no, sí, pues, no. Pero, hermano, lindo es Dios, ¿verdad? Que en una noche después el Señor me habló a través de un personaje y me dijo, alza tu voz como trompeta, dice. Cuando nos está diciendo alza tu voz como de trompeta, dice que alcemos nuestra voz en cuello, que prediquemos la palabra. Entonces, hermanos, aleluya, ya en otras ocasiones también el Señor me ha hablado a través de revelaciones. Pero ¿qué pasa a veces cuando no escuchamos nada de nada? ¿O qué dicen ustedes? O tal vez está hoy en día así como la situación de Elí, ¿no? ¿Verdad? Dios habla, hermanos, pero pidamos con fe. Alguien que nunca ha escuchado la voz de Dios, aunque sean las revelaciones, diga, Señor, háblame, yo quiero escuchar tu voz, háblame. Pero pídalo como aquel niño. Si tuviéramos niños, va, o sea, los que tienen niños pequeños, va, de 5 o 6 años, dice, papá, ¿me das para un chocolate? Y ya se olvida, se va. Pero si llega otro y dice, papá, dame un chocolate, papá, y se pone a llorar y se tira en el suelo, dice uno, este sí lo quiere, ¿verdad? Ten. Dice uno, vete a comprar lo que te hace falta, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando con aquel niño que más le dijo una vez, papá, dame un buen chocolate, y se fue? Hay poco interés. Entonces así es Dios con nosotros. Nosotros a veces le pedimos, pero luego nos olvidamos, ¿va? Tenemos tantas preocupaciones, ¿verdad? Que nuestros hijos en la escuela, que el trabajo, que un montón de cosas, ¿verdad? A veces nos quiere acechar, ¿verdad? En nuestra mente, ¿verdad?
Pero si nosotros nos enfocamos y ayunamos, el Señor nos puede hablar. Claro que no va a hablar, ¿verdad?, frente a frente, ¿verdad?, porque Dios es santo y nosotros somos pecadores, ¿verdad? Nosotros vivimos en un mundo, ¿verdad?, que aunque no querramos pecar con la vista, pero pecamos a veces, ¿verdad?, porque miramos cosas que no debemos de ver. Pecamos a veces con nuestros oídos, ¿verdad? Cosas que no queremos escuchar, música que no queremos escuchar, pero lo pone el vecino o lo ponen en el trabajo y ahí estás como que medio resmolido, ¿verdad? Porque bueno, yo soy así, ¿verdad? A mí casi no me gusta escuchar la música secular, ¿verdad? No escuchamos porque nosotros le servimos a un Dios, ¿verdad? Pero en el trabajo donde yo estoy ahorita, ¿qué creen, hermanos? Desde que llego yo, desde las 6:30 hasta las 5 de la mañana, están esas canciones tras canciones y tras canciones, y toda la noche. Y le digo a mi mujer, yo ya no aguanto este trabajo, le digo, ya me quiero salir porque es que no soporto yo, o sea, que canciones de Don Vicente, que canciones de fulano y que de Vengano. Digo, está yo bien en la otra fábrica, mejor, porque en la otra fábrica nada de música, ni audífono. Es más, ni podía ni mascar un chicle, ¿eh? Pero en esa donde estoy ahorita, no, hombre, es una fábrica como un almacén de ropa. Es el infierno ahí. Le digo yo a mi mujer, parece que estuviera yo en esos lugares, ¿verdad?, de mala muerte, ¿verdad? En esos tipos de música, ¿verdad?, que a veces uno no lo soporta, pero le digo ahí a veces, en cualquier momento voy a buscarme otro trabajo, que he tirado ese trabajo. Porque nosotros como cristianos, ¿verdad?, aleluya, nosotros debemos de actuar y de vivir conforme a la palabra, ¿verdad? Porque si digo, no, hay cristianos que dicen, empiezan les gusta, todavía andan en el mundial, ¿verdad? Hay cristianos que todavía sí, no les voy a mentir, ¿verdad? Pero hay cristianos que escuchan una canción y, como dice la hermana, empiezan a mover el piecito ahí, ¿verdad? Como que todavía tienen esa cosquilla, ese gusanito, ¿verdad? Decía una hermana por allá, ay, hermano Isaías, dijo, ya ponga la música, dijo, porque esa fulana, dice la vecina, ya empezó con su música pura de esa charanga, ¿verdad? Como que tenía todavía, ¿verdad?, el espíritu del mundo, ¿verdad? Entonces, hermanos, aleluya, dice la Biblia, ¿verdad?, aleluya, que en aquel día dice que escaseaba, ¿verdad?, la palabra, pero que Dios llamó a Samuel. ¿Quién es un profeta? Un profeta es un mediador. Alguien, hermanos, aleluya, que está bien puesto, ¿verdad?, en el camino, ¿verdad?, en la línea, ¿verdad? Porque Dios no se puede aparecer, ¿verdad?, así al pueblo, ¿verdad?, como el tipo de antes, ¿verdad?, de Moisés, ¿verdad? Dice, ¿verdad?, que a través de una nube, ¿verdad?, una neblina, ¿verdad? O que iba, ¿verdad?, aleluya, los guiaba por el desierto, dice, por una columna de fuego. Hoy Dios ha estado levantando profetas para ser mediador entre Dios y el pueblo, ¿verdad? Cuando hay una palabra, ¿verdad?, de profecía, hay una enfermedad o hay algo que viene tremendo, ¿verdad?, Dios avisa al pueblo a través de sus profetas, ¿verdad? Y ese profeta verdadero fue Samuel, ¿verdad? Samuel, dice la Biblia, que se convirtió en profeta, sacerdote, juez, también juez. Fue el profeta, ¿verdad?, aleluya, que ungió, ¿verdad?, a los dos reyes, ¿verdad? Bueno, uno desobedeció a Saúl, ¿verdad? Pero David, ¿verdad?, fue, ¿verdad?, que le agradó a Dios, ¿verdad? Dice el pasaje bíblico, 1 Samuel, aleluya, describe una época en la que la comunión directa, dice, de Dios con su pueblo, dice, era rara, y el joven Samuel servía a Jehová, dice, en el templo bajo la guianza del sacerdote Elí. El versículo inicial, dice, nos narra el llamamiento en sí, sino el contexto de la palabra de Jehová escaseaba y no había visión con frecuencia. Esto significa, aleluya, que en ese momento, dice, había una gran escasez de profetas y de revelaciones divinas en Israel. Aleluya. Vamos a irnos más rápidamente por el tiempo, ¿eh? Y dice la Biblia, aleluya,
Y aconteció un día que estando Elí, dice, acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban, dice, a oscurecerse de modo que no podía ver, dice. ¿Por qué no podía ver Elí? Porque ya era noche. Porque Elí era un hombre avanzado de edad ya. En el otro versículo, en el 4:15 dice que, capítulo 4, versículo 15 dice que Elí era de 98 años. Ya cuando uno llega a ser una edad grande, ya no alcanza uno a mirar, ¿verdad? Aún yo he visto jóvenes, ¿verdad? De 25 años. Tania, no te duermas. Yo he visto jóvenes de 25 años que ya están con sus lentes porque ya no alcanzan a ver ya. A veces le digo a mi hijo, tengan cuidado, le digo, porque ese celular, le digo, acaba el cerebro, ¿eh? Entonces dice la Biblia que él dice que ya no alcanzaba a ver, dice, ¿verdad? Aleluya. Dice, vamos al 3, dice, y Samuel estaba durmiendo, dice, en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, dice, ¿cuál era la lámpara de Dios? Vamos a hablar de la lámpara de Dios, ¿verdad? Aleluya. Dice que era el candelabro, ¿verdad? De 7 brazos de oro. Aleluya. Dice, la lámpara de Dios, dice, de acuerdo a la Biblia, dice, la menorá fue colocada, dice, en el tabernáculo y luego en el templo de Jerusalén. La lámpara de Dios es el candelario de los 7 brazos de oro. El significado de esta palabra hebrea es portadora de luz. Dice la palabra que esa lámpara era prendida desde muy mañana, dice, y se apagaba hasta muy de noche, dice. Aquí dice, Samuel, dice, estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios, dice, fuese. O sea que sí la apagaban ya anoche, ¿ya? Fuese apagada, dice. El 4 dice, Jehová llamó a Samuel y le respondió, heme aquí. Cuando Jehová llamó a Samuel, y Samuel respondió, heme aquí, pero Samuel no sabía que era Dios, ¿verdad? Samuel diría, no, me está llamando mi pastor, o mi pastora, un ejemplo, ¿no? O me está llamando mi papá, o X, ¿no? Pero resulta que no era Elí. Samuel pensó que Elí le estaba llamando a Samuel. ¿Qué hizo Samuel? Dice que se levantó, ¿verdad? Dice, y corriendo, el 5 dice, corriendo, luego a Elí dijo, heme aquí, dice, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. En el 6 dice, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Se rezó otra vez Samuel y se fue a acostar. Y en el 7 dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová se le había sido revelada. En el 8 dice, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová se llamaba al joven. Y dijo Elí, Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. ¿Cuántas veces llamó Jehová a Samuel? La última fue 4. Entonces, hermanos, aleluya, hoy pasa lo mismo, ¿verdad? Cuando un siervo te predica, cuando un hermano te da la palabra o te invita a veces a una iglesia, ¿va? Bueno, nosotros le llamamos iglesia, pero la iglesia somos nosotros, ¿verdad? Pero a veces estamos acostumbrados a decir así, ¿va? Cuando nos encontramos con fulanos que son cristianos, dicen, ¿dónde? ¿En qué iglesia congregas? Ah, pues yo en tal, ¿verdad? Entonces, hermanos, aleluya, en aquel entonces dice que Samuel era un jovencito y dice, aún no conocía la voz de Jehová. Pero ya dice la Biblia que Dios llamó 3 veces y la última vez, ahorita la vamos a leer, pero en total fueron 4 veces, ¿verdad? Hoy en día también igual Dios nos está llamando, ¿verdad? Dios está llamando a nuestra familia, a nuestros hijos. Dios está llamando a nuestros vecinos, ¿verdad? Pero ¿qué creen hoy en día? Hoy en día mucha gente quiere que Dios se le aparezca y diga, oye, te invito a la iglesia. Si cuando un hermano te da una palabra, o cuando un hermano invita a alguien que no es cristiano, ¿verdad?
es porque Dios está llamando a ese varón o a esa mujer, ¿verdad? Dios está poniendo, aleluya, ese sentir en ese predicador, ¿verdad? Para que vaya y le predique, ¿verdad? Porque como les acabo de decir, ¿verdad? Dios no se nos puede aparecer, ¿verdad? Así frente a frente, ¿verdad? Porque nosotros vivimos en un mundo de pecado, ¿verdad? En un mundo lleno de contaminación. Y Dios es santo. Entonces, ¿verdad? Aleluya. Dios también, aleluya, está llamando, ¿verdad? Prendes una radio y escuchas la predicación, ¿verdad? La alabanza, ¿verdad? Ah, pero ¿qué hacen los fulanitos? Le cambian. Ah, salió la chona, y lo dejan ahí. Pero si ves en tu celular, en las redes sociales, mucha predicación. Tal vez una de esas predicaciones es para ti o es para mí. Pero hoy en día la juventud lo que hace, lo oculta o lo quita, ¿verdad? Y a veces puede ser que Dios nos está llamando a través, ¿verdad? De una palabra, ¿verdad? Esto es una tecnología, ¿no? Un celular, ¿verdad? A través de la ciencia. Pero dependiendo cómo lo usemos, ¿verdad? Así va a ser el beneficio para nosotros, ¿verdad? Porque con esto te puedes, ¿verdad? Perder, o también puede ser algo bueno, ¿verdad? Si lo usamos para algo bueno, va a servir para algo bueno. Podemos escuchar nuestra alabanza, una predicación, pero recuerden, ¿verdad? Que también aquí hay cosas malas, ¿verdad? Entonces, hermano, aleluya, dice la Biblia, ¿verdad? Que Dios llamó 3 veces a Samuel. Y en el versículo 10 dice: y vino Jehová y se paró. Esa fue la 4ª vez. Y llamó, dice, las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Hermanos, ya Samuel, ¿verdad? Fue instruido por Elí y le dijo: es que yo no te estoy llamando, ¿verdad? Elí dijo: no, pues es Dios que está llamando a este joven. Y le dijo: si te vuelve a hablar otra vez, dile: habla, porque tu siervo oye. Y dice la Biblia, ¿verdad? Aleluya. En el 11 dice: y Jehová dijo a Samuel: he aquí, dice, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyera, dice, le retiñarán ambos oídos. Aquel día, dice, yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. ¿Qué iba a pasar con Elí? ¿Qué iba a pasar con la casa de Elí? ¿Qué iba a pasar con los hijos de Elí? Dios los iba a destruir, ¿verdad? ¿Y qué pasó con los hijos de Elí? Dice la Biblia, ¿verdad? Que fueron a una guerra contra los filisteos y ahí murieron, ¿verdad? Hermanos, hay veces, ¿verdad? Nosotros nos ponemos a pensar, ¿verdad? O a meditar, ¿verdad? Mucha gente dice: oye, pero es que Dios no puede hacer eso porque Dios es bueno, Dios es misericordia, Dios es amor. Sí, Dios es amor. Pero si no quieres obedecer, Dios es un Dios de misericordia, pero si no quieres obedecer, Dios es amor, Dios es un Dios misericordioso, ¿verdad? Pero también llega el momento, ¿verdad?, en que si tus obras son más malas que buenas, ¿verdad? Llega el momento en que Dios nos va a desechar. Acuérdense que así como desechó Dios a Saúl, nuestra hermana Conchita por ahí, ya vamos a terminar, hermanita. Ya vamos a terminar, Acuérdense que así como Dios desechó a Saúl, entonces también Dios nos puede desechar a nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros debemos estar, ¿verdad?, en obediencia, ¿verdad?, en comunión, ¿verdad? Hermanos, aleluya.
Dice una pregunta: ¿cómo debemos de estar nosotros para escuchar la voz de Dios? Debemos estar en obediencia. En obediencia, en obediencia. ¿Qué pasa hoy en día con aquellas iglesias que están a reventar de tantos miembros, pero no hay dones espirituales, no hay obediencia? Está muerto el asunto ahí. Hoy en día, hermanos, aleluya, ¿verdad? Hoy en día hay muchos cristianos que no quieren obedecer ya. Hay muchos que si me ven así con esta ropa, me veo decente yo que así, enfrente de ustedes. Yo creo que es lo más decente, va, más o menos, ¿verdad? Pero la Biblia, acuérdense que la Biblia dice que Samuel, ¿verdad? Vestía de ¿cómo? De un efod, dice, fino, ¿verdad? Largo, ¿verdad? Pero hoy en día, hermanos, aleluya, hay iglesias llenas de miembros, pero el que está enfrente, mira, enchorado está. Y dice que están en obediencia. O el que está predicando con su gorra, que mira, y dice que está en obediencia. O la fulana, la vengana, la que está con la guitarra, con el pantalón bien entallada y con pantalón negro, blusa negra, hasta con negro, todo como lechuza, va, y dice que está en obediencia, va, y está, hermanos, aleluya, que Dios tenga misericordia, ¿verdad? Aleluya, de esos hermanos, ¿verdad? La Biblia, hermanos, es clara, hermanos. La Biblia es clara, hermano. El que se engaña es el mismo hombre, el mismo ser humano. Es cierto, ¿verdad? Que a veces la vestimenta, dice mucho, la vestimenta no nos va a salvar. Sí, no nos va a salvar, pero es parte de nuestro testimonio, la vestimenta, ¿verdad? Porque hoy en día invitas a un cristiano, le dice, hermano, te invito a la iglesia. Invitas a una persona y dices, te invito a la iglesia, Cristo te ama. Y resulta que dice, no, sí, a mí yo soy cristiano. Pero lo ves y dice uno, ay, papá, Dios mío, ¿verdad? Líbranos. Porque ya no se distingue quién es el cristiano y quién es el mundano. Igual todos. Por eso digo, hermanos, aleluya, que hay iglesias tan llenísimas, pero si el Señor viniera bajo el arrebatamiento, ¿verdad? ¿Sabes si irían más uno o dos, verdad? Porque no, hermano. Yo a veces digo, ¿verdad, hermanos? Aleluya. Nosotros debemos de vestirnos con modestia, ¿verdad? Es bíblico, ¿verdad? Si las hermanas a veces, ¿verdad? Ponen sus pantalones cuando van a la fábrica, porque es obligatorio. Si no llevan su pantalón, no lo dejan entrar en la fábrica, ¿eh? Pero cuando vengan aquí en la iglesia, vénganse con su ropa modestamente, ¿verdad? Entonces, la ropa es una parte de nuestro testimonio y es una parte de la obediencia, ¿verdad? Si nosotros obedecemos, ¿verdad? Estamos cumpliendo con la palabra de Dios. Entonces, hermanos, aleluya, ¿qué fue para Elí y para sus hijos? Hubo destrucción para ellos, ¿va? Cuando aquel soldado llegó agitado y dijo que, hablando, dando la nueva, ¿va? De la guerra, ¿va? Quienes habían caído, quienes habían muerto, y dice que el sacerdote Elí estaba pensando, ¿verdad? En sus hijos, ¿verdad? Es como nosotros, ¿verdad? Aleluya, si dijera se levantar una guerra contra Estados Unidos, ¿verdad? Fueran nuestros hijos y dijeran, ay, ¿a qué hora vendrá mi hijo Jonathan? O ¿a qué hora vendrá mi hija Tania, la que se duerme? Dijera, ¿verdad? Está uno con la pena, ¿verdad? Con el pendiente, ¿verdad? Así estaba Elías, dice, Elí. Así estaba el sacerdote Elí, dice. Y cuando escuchó, dice que no, es que también Fides y Ofni cayeron, dice, muertos. ¿Qué pasó con el sacerdote de Elí? Dice que se desnucó. Pero es porque Dios ya lo había propuesto de destruir, ¿verdad? ¿Por qué? Una pregunta dice, ¿cuál fue el fracaso de Elí ahí? El fracaso de Elí es que no estaba siendo un buen líder, un buen pastor. Recordemos, ¿verdad? Aleluya, hermanos, aleluya, que dice la Biblia que Elí como que le dio más preferencia a la familia, ¿verdad?
Entonces, ¿verdad? Dios se alejó, ¿verdad? En aquel entonces, ¿verdad? De Elí, ¿verdad? Y del pueblo de Israel, ¿verdad? Porque los hijos de Elí dice que eran tremendos, ¿verdad? Eran malvados, ¿verdad? Que antes dice que apartaran la ofrenda, dice, para Jehová, dice la grosura, dice que en aquel entonces, ¿verdad? Cada sacerdote que estuviera enfrente, ¿verdad? De una obra, ¿verdad? Le tocaba su parte también, ¿verdad? Pero primero tenían que hacer la ofrenda, ¿verdad? Consumir esa ofrenda, ¿verdad? Porque en aquel entonces, ¿verdad? Que cuando alguien pecaba, alguien, o daba luz a un bebé, ¿verdad? Tenían esa costumbre, ¿verdad? De llevar, tórtolos, llevaban animales, ¿verdad? Aleluya, para poder, hacer sacrificio, ¿verdad? Pero dice que antes de que se hiciera la ofrenda a Jehová, dice, para que, conforme a la Biblia, dice que llegaban esos hombres y lo tomaban las cosas a la fuerza. No decía, no, es que vamos a esperar, ¿verdad? A que primero se ofrende a Jehová y luego nos va a tocar lo que nos va a tocar. Ah, no. Ellos llegaban y órale, me das porque me das, o lo tomo a la fuerza. Ahí está en la Biblia. Entonces, hermanos, aleluya, ¿verdad? Hay veces, hermanos, que no voy a decir, ¿verdad? Que la palabra de Dios, ¿verdad? Uno lo lleva al 100%. No. La palabra de Dios es difícil, hermano. Es difícil, pero tampoco imposible. ¿Por qué es difícil? Porque cuando vienes a los pies de Cristo, cuando te entregas a Dios, ¿verdad? Sientes que se te cierran todas las puertas, ¿verdad? Platicaba con un hermano mecánico que me compuso el carro apenas el viernes. Me dijo, ay, varón, dijo, cuando yo me convertí al evangelio, dijo, es mecánico de lo bueno, pero ¿qué crees? Como que se me fueron acabando los trabajos, digo. Y yo ahí, necio. Yo sentí que las puertas se me cerraban, dijo. Pero cuando Dios me empezó a bendecir, también dijo, me empezó a bendecir con bastantes cosas, bastante dinero. Así que, hermano, digo, ¿verdad? Aleluya. Hermano Manuel, ¿verdad? Usted no tiene mucho, ¿verdad? Que aceptó a Cristo, ¿verdad? Ánimo, adelante, hermano. Hay veces que a uno, como eres nuevo, ¿verdad? De repente uno como que llega uno, ¿verdad? Y de repente como que se te van cerrando las puertas, como que las posibilidades, ¿verdad? Como que las situaciones, como que siente que te quieres agobiar, o siente que dice, ya no puedo, o ya no quiero, o siente que dice, Señor, ayúdame. Pero recuerda una cosa, hermano, aleluya, que Dios es fiel. Dios, llegará el momento en que usted se va a sentir con una situación un poco apretada, ¿verdad? Pero cuando Dios lo va a bendecir, hermano. Porque recordemos, ¿verdad? Aleluya, que también al enemigo no le gusta cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo. No le gusta. Si tienes un buen trabajo, a veces quiere hacer que te quiten el trabajo, o que se disminuya, ¿verdad? Tu economía, ¿verdad? Pero Dios es fiel, hermano. Dios permanece para siempre, ¿verdad? Aleluya. Entonces, hermanos, aleluya, ¿verdad, hermano Manuel? Ánimo, hermano. Adelante, hermano. A echarle ganas, muchas ganas. Porque no hay otra cosa mejor, ¿verdad? Que estar en la casa de Dios. El mundo nos ofrece muchos lugares, ¿verdad? Una sugerencia: si yo no fuera cristiano, ¿dónde estuviera yo ahorita? Tal vez en la playa, viendo lo que no debo de ver, ¿verdad? Como dice el hermano Adrián, ¿verdad? Pero estuviera yo en la cantina, ¿verdad? O estuviera yo en un parque, o estuviera yo en el centro, no sé dónde estuviera yo metido en esa perdición, ¿verdad? Pero cuando ya somos cristianos, ¿verdad? En lugar de andar en esos lugares, ¿verdad? Estamos en la casa de Dios, en la casa del alfarero, ¿verdad? Aleluya. Haciendo lo que a Dios le agrada, ¿verdad? Aleluya. Porque todo lo que el mundo ofrece, hermanos, aleluya, es pasajero. Todo es pasajero, hermanos, aleluya. El mundo te ofrece muchas cosas, pero es pasajero. El mundo a las mujeres les ofrece hombres, a los hombres les ofrece mujeres, dinero, tanta perdición, tanto pecado, pero es pasajero. Y si nosotros no nos ponemos a pensar, el día que nosotros muéramos, ¿a dónde va a ir nuestra alma? ¿A dónde, verdad?
Dice el libro de Romanos, ¿verdad, hermana? 6:23, ¿verdad? Dice que el alma que pecare, esa morirá. Entonces, ¿verdad? Aleluya. Yo los animo, ¿verdad?, de que sigamos adelante. Hay veces yo soy uno de esos que le digo a veces a mi esposa, hay veces como que de repente como que digo, de repente vamos a descansar un domingo y me dice ella, nos tenemos que ir. Y le digo, bueno, digo más, digo yo. Pero sí, hermanos, aleluya, ¿verdad? Ánimo en el Señor y adelante, hermanos, aleluya. Y esto ha sido la palabra, aleluya. Y nos ponemos de pie, vamos a orar. Vamos a hacer una oración. Padre, en esta hermosa hora, mi Dios amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este momento. Te damos gracias, Padre, porque nos permitiste